No se escucha, Inge. Inge. ¿Ya? Muy buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias para los que van a escuchar por vía web el programa de hoy, un programa más de Aequita por Justicia. Para los que ustedes disculparán, esto se zafó, a veces pasa así, como les comentaba. A ver, creo que ya quedó. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de lo que es la donación de bienes, sus efectos jurídicos y cómo se puede hacer su protocolización y su revocación de los mismos. Para empezar, bueno, vamos a dar las redes sociales. Es WhatsApp en cabina es el 55 37 66 20 59. Teléfono en cabina es el 67 98 02 90. A mí me encuentran en mi Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Twitter como Mayra JM1, en Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. También nos encuentran en www.circovolador.org y en Circo Volador Radio. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Vámonos rápidamente a un corte musical, Inge. ¿Cuál va a ser el corte musical? No te escuché nada, pero ok. Hoy tenemos a una cancioncita. ¿No es la de Liquid Store? Bourbon Ice. Pues yo no sé muy bien pronunciar inglés, como se pueden dar cuenta. Vamos a ver quién se conectó. Marco Antonio Jasso, muchísimas gracias, Jacito. José Luis Aguilar Vega, muchísimas gracias. A los que se vayan conectando, también un beso para ti, Marco Antonio Jacito. Muchísimas gracias que andamos aquí. El día de ayer, bueno, fui invitada porque varios me preguntaron que si ya iba a estar también los lunes. Déjenme decirles que hasta el momento no. Seguimos con la programación normal, que es los días martes. Bueno, pues tenemos la cancioncita el día de hoy, esta de Bourbon Ice. Es una excelente canción tipo rockabilly. Miren, le voy a subir tantito, no se me vayan a desconectar. Hoy, para ver si la escuchan. Y ahorita que regresemos de la web ya entramos al tema de lleno. Pero a ver, como les comentaba, para los que están aquí, vamos a hablar sobre la segunda parte del tema de la semana pasada, que es una donación de bienes y cuáles son sus efectos jurídicos, para que empiecen a ver ahí qué dudas tienen o qué comentarios pueden hacer al respecto. Con mucho gusto yo los voy a estar atendiendo, de verdad. Ya saben, para los que quieran alguna asesoría personalizada, estas tienen obviamente un costo, depende de la materia en que la necesiten, y mi número de celular es el 55 14 02 90 06. No se me vayan a desconectar. Esperemos que ahorita empiecen a conectarse más. Vamos a ver a quién invitamos para qué. No, este no es. Ustedes saben que yo apenas estoy aprendiendo, así que vamos a empezar a invitar en lo que termina la cancioncita. Y como les iba diciendo, la semana pasada ya no terminamos el programa, pues obviamente nos ganó el tiempo. Tuvimos como invitado a Ari Flaco del programa Free People. Desafortunadamente hoy no anda aquí, parece que ya anda por ahí por los entrega de premios People o algo así. Entonces, bueno, pues hoy lo vamos a hacer solo. Espero que ya la siguiente semana pueda tener invitados
uno o dos invitados. Espero que pueda venir en algún momento mi socio y el licenciado José Luis también. Así que bueno, ya. Tío Alberto Alpizar, muchísimas gracias que me estás viendo, tío. No sé dónde andes trabajando, pero gracias. Enrique Solís, también muchísimas gracias que ya nos está sintonizando. Yo estaba por aquí haciendo invitaciones para que se empiecen a conectar más y lo escuchen. Algunos lo van a escuchar desde la web, que es www.circovolador.org, y ahí acuérdense que es Aequitas Ediustitia. Ahora sí, ya vamos a regresar, estamos regresando casi, ahora sí. Nos dije el Inge que ya regresamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora sí vamos a entrar de lleno para terminar este tema. Ya saben que 60 minutos se nos van rápidamente. Como yo les comentaba la vez pasada, vamos a hablar de lo que es la donación de bienes, porque no es lo mismo una donación de bienes que una donación de órganos. Aquí vamos a hablar más que nada de la donación de bienes. Como yo les comentaba la vez pasada, una donación de bienes, ya sea inmuebles o muebles. ¿Qué quiero decir con esto inmuebles? Nos referimos a una casa, un terreno, a un departamento. Muebles son aquellos tangibles como un teléfono, pinturas, algunas otras cuestiones, ¿sí? Bueno, entonces aquí se le puede tomar de la siguiente manera. Es un contrato que se realiza entre partes, es decir, un contrato que puede ser verbal y también tiene que ser escrito. Lo va a hacer una parte que se le conoce como donante, que es la persona que va a donar o va a entregar la cosa, el objeto, y la otra parte que va a ser el donatario o los donatarios. Erika, muchísimas gracias que te estás conectando. Carmen Cruz de Riveros, Leinar Wolf, muchísimas gracias. Entonces, como les comentaba, es un contrato que se hace entre partes. Puede ser entre una parte que es el donante y otra parte que es el donatario. O pueden ser varios donantes y varios donatarios. Como yo les comentaba la vez pasada, bueno, para que se dé la figura de una donación, lo más importante es que esta figura o este contrato se tiene que hacer entre personas vivas. No se puede hacer entre personas muertas o, pues sí, en este caso personas muertas, porque ya uno no tienen la capacidad jurídica para representarse. Dos, una vez que la persona fallece y se quiere hacer un contrato de esta índole, ya no se puede porque entraría en otra figura que se le conoce como sucesión. Muchísimas gracias, Eduardo López Díaz, saludos también. Ok, entonces Teo, muchas gracias que te estás conectando. Entonces esto primeramente tiene que ser entre vivos. Luego, yo les comentaba la vez pasada y quiero recordárselo, quiénes son los que tienen capacidad para recibir una donación y quién tiene la capacidad para otorgar una donación. Bueno, las personas que van a tener la capacidad para otorgar una donación, primero, tienen que ser mayores de edad, no pueden ser menores de edad. Segundo, deben de contar con los bienes suficientes para su propia manutención y que esto les permita realizar una donación sin que se queden sin alguna propiedad con la que ellos puedan respaldar su presente y su futuro en la vejez. Tercero, personas que obviamente no se encuentren privadas de sus capacidades jurídicas o incluso algunas capacidades individuales como algunas capacidades motrices o intelectuales para que puedan realizar este acto jurídico. Esas son las personas que pueden donar, es decir, que pueden dar un bien a otra persona. Las personas que van a poder recibir una donación son a la parte a la que se le va a entregar, obviamente, con la que se va a hacer el arreglo, otra. También pueden recibir donación los menores de edad, los hijos que aún no
hayan nacido, pero que ya estén engendrados, es decir, que ya sea de algún matrimonio, de alguna relación en concubinato, de algún tipo de relación sentimental, se haga, pues, más que nada, una disculpa que está vibrando el celular, que se haga que haya una concepción de un bebé, y que bueno, obviamente desde el momento en que ya tiene latido, ya tiene derechos para poder recibir una donación, recibir una herencia también. En este caso, bueno, sería una donación, no una herencia. David González, un favor enorme, no estés comentando ahorita otras cosas, ni mandes inbox, ni otras, porfa, porque estoy en transmisión y es un poquito molesto. Si quieres comentar algo, con todo gusto aquí en la transmisión, por favor. Entonces, yo les comentaba que bueno, las personas que son los que pueden recibir una donación es menores de edad, aquellos que son concebidos y que todavía no han nacido, pero que ya están en el desarrollo de la gestación, ¿sí? Aquellas personas también que puedan ser mayores de edad, pero que sigan vivos, ¿sí? No se puede hacer una donación para aquellas personas que ya fallecieron, ni tampoco se puede hacer una donación para aquellas personas que todavía ni siquiera han sido concebidas. Primeramente tienen que estar concebidas, se tiene que acreditar que efectivamente si es un bebé que está en plena gestación, bueno, acreditarse que efectivamente la mujer que lleve en su vientre a este bebé, pues obviamente acredite con ciertos documentos de que el bebé se sigue desarrollando como tal para llegar al término del embarazo y el nacimiento, ¿sí? Luego también yo les comentaba que bueno, en este tipo de actos jurídicos, porque es un acto jurídico realmente, es decir que para que tenga su legalidad como tal, no basta con la voluntad de las partes. Lesra, al pisar, muchas gracias, primo, que me estás viendo, un besote. Entonces, bueno, como yo les comentaba, no basta con que una donación o este acto jurídico sea verbal. También para que tenga su validez debe hacerse por escrito y en ciertos casos debe de protocolizarse, o es decir, certificarse y llevarse al término de este acto ante un notario público. ¿Por qué? Bueno, al momento de que se hace una donación, una persona por propia voluntad está aceptando entregar algo a otra persona distinta, ¿sí? Ya sean sus propiedades como bienes muebles o bienes inmuebles, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, cuando existe esta figura jurídica puede hacerse de diferentes maneras. Ustedes deben de saber que para que se lleve a cabo una donación, puede ser gratuita, puede ser onerosa y también, es decir, gratuita y pura se le llama cuando no se recibe una cantidad ni se recibe nada a cambio de que esta persona le done, o muchas dicen se le regalen las propiedades a otra persona que se le conoce como donatario, es decir, a la persona a la que va a recibir esos bienes. Si fuera onerosa, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que una parte se va a donar gratuitamente y que otra parte es como si se estuviera haciendo una compra-venta. ¿Por qué? Porque se está recibiendo un dinero. Estas donaciones tienen esas modalidades. Ahora, no se le puede llamar un contrato como tal, porque en un contrato son derechos y obligaciones únicamente. Un convenio entre partes, tanto hay derechos como obligaciones, como puede haber cierto tipo de cláusulas que pueden modificar alguna cuestión. Es decir, bueno, yo te voy a entregar ciertas cosas y tú tienes que respetar algunas otras. Eso también es una donación condicionada, que para que se lleve a cabo, pues la parte que va a recibir las propiedades, ¿sí?, o lo que se le va a donar,
se tiene que comprometer a ciertas circunstancias. ¿Cómo es esto? Una, que va a cuidar de las propiedades o de lo que se le va a donar, que no lo va a vender en cierto tiempo, que no lo va a arrendar, que se va a hacer cargo de pagar aquellos gastos que se lleven a cabo por la donación y algunas otras cuestiones que sean el deseo de la parte que va a donar, que es decir, el donante. ¿Por qué? Bueno, de esta manera, así se obliga tanto el donante, que es quien va a entregar la cosa o el objeto, y como el donatario, quien es quien la va a recibir, a que ese acto jurídico o esa figura jurídica no se vea con alguna nulidad o que le falte algún requisito para que sea perfecta. Ajá. También es importante, ahora sí, como yo se los comentaba, seguir con esta segunda parte, es que bueno, para que una donación pueda ser susceptible de una revocación o de una nulidad, ya sea definitiva o totalitaria o relativa, ¿qué quiero decir con esto? Una donación puede ser objeto de que se anule en su totalidad cuando se incumplen con ciertas cláusulas o cuando es incumplida por parte del donatario o de los donatarios, es decir, de los que reciben la cosa. Y puede ser relativa o parcial cuando, si es que hay más personas que están recibiendo esa donación o esos bienes, una de ellas incumpla en alguna cláusula. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la persona que incumple en esa cláusula va a dejar de tener derechos sobre ese porcentaje o sobre esos bienes que se le entregaron o que le correspondían, y entonces se van a regresar nuevamente al donante, que es la persona que entregó esas propiedades. Para que esto se lleve a cabo, la ley es muy estricta y en el artículo 2359 nos menciona y nos estipula que si transcurren 5 años desde que se hizo una donación, el donante puede revocarla siempre y cuando él tenga o procree hijos en ese lapso. Es decir, si alguna persona es su deseo donar y no tiene hijos, puede hacerlo. Doctor Ulises, muchísimas gracias, puede hacerlo. Pero si en ese lapso de los primeros 5 años en que se lleva a cabo esa donación, él procrea hijos con una persona, ya sea que procree de manera consanguínea, es decir, que exista un coito en término, y que bueno, exista una gestación, o si no, cuando existe una adopción ya de un bebé o de un hijo, que se le llama filiación, y si no tiene bienes suficientes para una manutención o para su sobrevivencia, entonces podrá solicitar la revocación de esa donación, ya sea en su totalidad o de manera parcial, de manera en que no pueda dejar pues desatendidas sus obligaciones y los derechos de sus hijos. También nos menciona que bueno, que si dentro de ese plazo naciera un hijo del donante, pero que falleciera, no se podrá hacer una revocación. ¿Qué quiero decir con esto? Hagan de cuenta que el día de hoy una persona, no sé, Juanito Pérez, le decide donar a Juanita López una casa, ¿sí? En el lapso, a partir de hoy, 5 años después, él procrea un hijo, nace el hijo, pero ese hijo fallece antes de 5 horas de sobrevivencia o en ese lapso, entonces ya no se podrá llevar a cabo una revocación. ¿Por qué? Porque no tiene objeto revocar una donación cuando un hijo fallece, es decir,
entonces ya no está dejando indefensa a los hijos o a ninguna otra persona, y de esa manera entonces ya se perfeccionaría esa donación como tal. También es importante que se sepa en qué casos puede ser revocada una donación de acuerdo al artículo 2361 del Código Civil para el Distrito Federal, porque es importante que ustedes más o menos sepan qué hacer cuando existe una figura jurídica como esta, o aquellas personas que ya realizaron un acto de esta índole, es decir, que ya realizaron una donación o que están recibiendo una donación. ¿Para qué? Para que de esa manera sepan cómo conducirse y no cometer ciertos errores, para que después no sean susceptibles de perder el derecho sobre esos bienes que les entregaron, o de que ustedes, aquellas personas que entregaron esos bienes, tengan la manera, la certeza jurídica de ver cómo pueden restituirse esos bienes. De acuerdo al artículo 2361, nos establece: la donación no podrá ser revocada por susceptibilidad o supervivencia de hijos, a menos que, 1, cuando sea menor de 200 pesos. ¿Qué quiero decir? Si ustedes le donan a alguien algo que tenga un valor menos de 200 pesos, es decir, una pluma, pues obviamente, aunque existan hijos y esos hijos quieran la restitución de ese bien, ya no puede. ¿Por qué? Porque su valor es de una cantidad mínima a 200 o de 200 pesos, como lo establece la ley. Entonces ustedes, los que hayan recibido esta propiedad o este bien por este valor, no tienen la obligación de restituirlo, porque no están perjudicando ni los derechos ni de quien se los entregó, ni de su familia, o es decir, de sus hijos. También dice, la donación no puede ser revocada cuando sea antenupcial. ¿Qué quiero decir con esto? La vez pasada yo les comentaba que existen donaciones antenupciales, es decir, que antes de un matrimonio pueden llevarse a cabo esas donaciones, no por el hecho de que ya una vez que se lleve a cabo una donación antes de un matrimonio y después que exista un matrimonio, quiere decir que ésta se puede revocar, porque debemos entender, y ustedes deben entender, que cuando se lleva a cabo una donación, esta no va a entrar dentro del patrimonio conyugal, porque el patrimonio conyugal es aquel que se da como tal cuando ya existe un matrimonio, y desde el primer momento en que se firma un acta de matrimonio se generan a partir de ese momento bienes entre cónyuges, es decir, entre esposos. Aquello que les haya sido heredado, donado, regalado o cedidos los derechos antes de ese acto no es susceptible. ¿Por qué? Porque no les está costando a ustedes como tal, no están haciendo una inversión de ambos ni de alguna de las partes, sino que viene por una tercera parte. Tampoco podrá existir una revocación cuando sea entre consortes. ¿Qué quiere decir? Bueno, existe ya un matrimonio y es su deseo de donarle, no sé, del esposo a favor de la esposa o de la esposa a favor del esposo. Normalmente este tipo de donaciones se da porque así se evaden ciertas obligaciones ante el fisco y ante los acreedores. Entonces, Ana Redondo Rosas, hola, muchísimas gracias, Anita. Entonces, bueno, así es lo siguiente. Cuando existen este tipo de donaciones, una vez que se separen los esposos, es decir, que llega a haber un divorcio como tal, ya no se puede hacer la restitución de ese bien, porque fue dentro del patrimonio familiar y dentro de esta figura jurídica se dio cuando aún eran esposos, y siempre y cuando no hayan estipulado alguna cláusula en específica, no se puede llevar a cabo esa revocación.
a menos que estipularan algún tipo de cláusulas que más adelante les comentaré para que se lleve a cabo una revocación. Otra, tampoco se puede llevar a cabo una revocación cuando sea puramente remuneratoria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando es remuneratoria me refiero a que el donante o la persona que se obliga a entregar una cosa dice, bueno, yo te entrego este teléfono a cambio de que tú me entregues alguna otra cosa o si es algunas tierras que tienen pues obviamente cosechas, pues obviamente dice yo te las doy para que tú las trabajes, pero tú tendrás que darme a cambio pues obviamente un porcentaje de esos productos. Eso es una remuneración. Entonces cuando existe una donación de este tipo no podrá ser susceptible para revocarse como tal, ¿sí? Es importante que lo sepan porque muchas veces me dicen, bueno, es que yo le doné a una persona, pero terminamos mal y quiero restituir mi bien. Bueno, si el monto del valor es menos a 200 pesos, no se puede. Si el monto del valor es mayor a 200 pesos, pero menor a 5,000 pesos, únicamente se hace por escrito de manera privada en un contrato muy sencillo. Pero si la donación es mayor a 5,000 pesos, esta se hace, aparte de que es en un contrato privado por escrito, también se hace una certificación de este mismo ante un notario. Entonces, bueno, obviamente no es tan sencillo llevar a cabo una revocación o una nulidad de una donación si no existen cierto tipo de cláusulas que lo permitan o que alguna de las partes esté incumpliendo, no por el hecho de que ya terminaron mal o si es que existe o existió una donación entre consortes, es decir, entre esposos, entre cónyuges, y que pues al final del día su relación ya no queda en buenos términos y llegan a un divorcio, pues obviamente esos bienes que se hayan donado entre ellos pues ya no podrán ser restituidos a menos que existan este tipo de cláusulas. Ahora, también es importante que ustedes sepan que para que exista una nulidad o una revocación de esta índole, no solo basta con incumplir ciertas cláusulas o con el hecho de que no se lleve a cabo el término de la misma de la protocolización. Para esto, para poder ser restituidos sus bienes, se tiene que llevar un juicio en especial. Entonces, bueno, como yo les comentaba, la donación es meramente un convenio entre partes. Puede hacerse entre varios donantes, es decir, si quien quiere donar estos bienes no es solamente el dueño, sino que existe la posibilidad de que exista otra persona que comparta esos derechos con quien los va a donar y es su deseo de donar por ambas partes. Bueno, lo primero es que sea la voluntad de ambos. Lo segundo es que se acrediten como propietarios de los bienes, ya sean muebles o inmuebles, como yo les comentaba. ¿Qué quiere decir esto? Si son bienes inmuebles, que es una casa, un terreno, un departamento o algunas tierritas por ahí hasta cierto grosso modo comunales o ejidales, pero que unas parcelas son de ustedes, tienen que acreditarlo primeramente por lo menos con un papel de compraventa o un traslado de dominio o las escrituras ya como tal actualizadas donde vengan los nombres o el nombre del donante o de los donantes, es decir, de los que van a donar los bienes y que se acrediten como propietarios de los bienes, porque si ellos no se acreditan como propietarios de esos bienes, va a ser muy difícil que se lleve a cabo una donación. ¿Por qué? Porque no existe una certeza jurídica o no existe una certeza ante la ley que pueda acreditar que aquellos bienes que se le van a entregar a otras personas realmente sean de las personas quienes quieren entregarlas o donarlas. Puede existir la cuestión de que, bueno,
la propiedad sea de cualquier otra persona y estaríamos entrando en una figura jurídica que se llama un fraude. En materia penal se conoce como fraude procesal. Es decir, que están entregando bienes que no son propiedades de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo primordial, acreditarse como propietarios de los bienes para poder llevar a cabo una donación. Segundo, contar con sus documentos oficiales que acrediten que son mayores de edad y que cuentan con la capacidad jurídica o legal que establece la Constitución y que establece la ley y en especial el Código Civil de su localidad para realizar estos trámites. Segundo, si es que son consortes, es decir, cónyuges o esposos, y es su deseo de donarle a sus hijos, si es que existieran varios hijos, para llevar a cabo este tipo de donaciones, sí tiene que ser por escrito, se hace un contrato privado por escrito, ¿sí? Obviamente tiene que ir, como yo se los comentaba la vez pasada, regulado por el Código Civil de su localidad. Luego, tienen que acreditar en ese contrato, como yo se los decía, ser propietarios de esos bienes. ¿Con qué? Bueno, si son bienes muebles como son carros, pinturas, estéreos, salas, todo esto que conforma un hogar como tal y que son tangibles, bueno, deben de acreditarlo con las facturas, con notas de compra de que efectivamente están a nombre de alguno de los dos. ¿Cuándo es un bien, es decir, una casa, un terreno, un departamento, unas tierritas? Aunque nada más aparezca a nombre de una sola persona, pero que se hayan comprado una vez que ya hayan contraído matrimonio, es decir, que ya se hayan casado, o que contrajeran más bien matrimonio. Entonces, si se casaron por bienes, lo que se conoce comúnmente bienes mancomunados, que es sociedad conyugal, el término correcto es sociedad conyugal, pero mucha gente lo conoce como bienes mancomunados. Y su deseo es donarle a sus hijos o algún familiar o alguna persona para que se lleve a cabo esa donación y sea perfecta, ¿sí? Y no sea susceptible de una revocación, tiene que ir ambas partes, es decir, tienen que estar de acuerdo ambos cónyuges para que se lleve a cabo. Manifestarlo por escrito ambas partes y en ese contrato se le llama una comparecencia o una manifestación de que ambas partes la están llevando a cabo, es decir, que están de acuerdo, que se están identificando con su documento oficial. En el caso de las mujeres, pues con su credencial de elector. En el caso de los hombres, si no cuentan con una credencial de elector vigente, pues con el pasaporte o con su cartilla militar. Para acreditar que ambos son propietarios y que los dos tienen derechos sobre los bienes que se van a entregar y que están de acuerdo, se tiene que contar con su acta de matrimonio, vigente, o en su momento que esté vigente, es decir, que todavía no se lleve a cabo un divorcio, y que pues obviamente sobrevivan ambos cónyuges, de lo contrario pues no se puede llevar a cabo una donación. ¿Por qué? En el escrito, es decir, en este contrato, en este convenio que se hace por escrito, pues se tiene que manifestar que están casados, que tienen, que son suyas las propiedades, se tiene que hacer un desglose de qué propiedades son con las que cuentan y si se van a entregar todas ellas o cuáles se van a entregar. También se tiene que manifestar quién o quiénes son los que van a recibir esas propiedades. Si fueran o si son los que van a recibir, es decir, los donatarios, Eduardo Arellano, muchísimas gracias, Arellanes, perdón, que estás aquí. Si los que también van a recibir esa donación son menores de edad, señores, tienen que ir representados, como yo se los decía la vez pasada, por sus tutores legales, que están haciéndose cargo de la guarda y custodia y de la patria potestad. ¿Qué quiero decir con esto? Si el menor de edad
vive con la abuela, con el abuelo, con los abuelos o con los tíos, y él va a recibir una parte de esa donación. Quien lo va a tener que representar en ese acto van a ser sus propios papás, porque a pesar de que pueda vivir con el abuelo, con la abuela, con ambos abuelos, con algunos tíos o algún familiar, si no se lleva a cabo un juicio donde se cambie legalmente la guarda y custodia, entonces tendrá que ser representado por sus padres, ¿sí? Ya sea por el padre o la madre. No podrá ser representado por las personas con las que esté viviendo. ¿Por qué? Porque no existe una sentencia donde un juez acredite que cambió la guarda y custodia y la patria potestad de ese menor, ¿sí? Únicamente el adulto lo va a representar mientras sea menor de edad en cuanto a recibir esa donación. Una vez que cumpla su mayoría de edad, entonces ya tendrá la capacidad jurídica para hacerse cargo de ese porcentaje o de esos bienes que va a recibir como donación. ¿Esto por qué se los digo? Porque muchas veces me ha tocado que me dicen, es que mi nieto vive conmigo, o mi sobrino vive conmigo, sus papás no se hicieron cargo, su mamá no se hizo cargo, porque ella tiene que aparecer en esa donación. No, señores, no es que aparezca como que va a recibir esa donación, únicamente lo va a representar, porque él todavía no tiene la capacidad jurídica que nos establece la Constitución y la ley de decir, una vez que cumplas tus 18 años de edad, entonces ya eres mayor y ya podrás hacerte cargo de realizar ciertos actos jurídicos. Como son menores de edad, no los pueden hacer y tienen que ser representados por un adulto, pero pues obviamente tiene que ser por los padres o por los tutores, ¿sí? Entonces, si tienen una situación así, tienen que comprender que mientras ustedes no arreglen un cambio de guarda y custodia y de patria potestad, no podrán representar a los menores, tienen que ser representados por sus padres biológicos o por las personas que en su momento tienen la guarda y custodia legal como tal, aunque no vivan con ellos. Bueno, para continuar, yo les comentaba, a ver, vamos a ver cómo vamos de tiempo, todavía tenemos un tiempecito aquí. Más o menos unos 15 minutitos y si no mal, entonces para ir avanzándole. Bueno, yo les comentaba que para que se lleve a cabo esta donación se tiene que hacer por escrito. ¿Cómo debe de hacerse? Ustedes solos no pueden hacer un escrito de papelería ni ustedes solos. Primero tienen que ser conscientes. Eduardo Arellanes, un favor, estoy en transmisión, ahorita no comentes fotos, porfa. Es que sí suena y es medio incómodo por pues todos los que están en la transmisión, porfa. Yo les comentaba lo siguiente. Para que se lleve a cabo esta y se haga un contrato de esta índole, no pueden hacerlo ustedes solos, señores. Tienen que acudir a un abogado especializado, a un abogado titulado que sepa cómo llevar a cabo este tipo de contratos. ¿Por qué? No basta con la voluntad de las partes. Tienen que llevar ciertos artículos, ciertas cláusulas, ciertas declaraciones, es decir, ciertas manifestaciones, ¿sí? Que no cualquier persona sabe cómo hacerlo. Mi tía Ofelia, muchas gracias, tía, que lo estás viendo, que te acabas de conectar o no sé si ya tienes ratito. Tampoco les recomiendo, señores, que intenten bajar formatos o formularios de internet, porque ese tipo de formularios únicamente son machotes para cuestiones estudiantiles, trabajos estudiantiles. No reúnen los requisitos indispensables para que lleven a cabo esa formalidad. Si ustedes lo hacen así, señores, lo que va a pasar es que al momento en que lo lleven a un notario no les va a hacer la certificación correcta, no se los va a certificar. ¿Por qué? Porque no tiene esos requisitos que se necesitan. 2.
Ustedes al acudir a un abogado, obviamente tienen que hacerle saber la situación de los bienes, cuál es la situación por la que van a donar esos bienes, ¿sí? Para que de esa manera el abogado o nosotros como abogados sepamos cómo realizar un contrato de esta índole. Tienen que especificar bien ustedes cómo es que quieren llevar a cabo esa donación. ¿Por qué? Si ustedes no especifican cómo quieren que se lleve a cabo una donación, entonces pues es obvio que le van a faltar ciertos requisitos, ¿sí? Entonces no pueden hacerlo así, siempre tienen que hablar con la verdad, con un abogado, tienen que acudir a un abogado, no por tratar de ahorrarse una cantidad. Es preferible que paguen la asesoría y paguen los honorarios, los costos de lo que implica el trabajo de un abogado. ¿Por qué? Porque de esa manera un contrato de esta índole va a estar bien realizado y el notario no va a tener inconvenientes para la certificación y para que entonces posteriormente si es que es una casa o son inmuebles, se haga el cambio de escrituración de la manera correcta, ¿sí? Y que bueno, las demás propiedades pasen sin ningún problema a favor de los donatarios o de quienes lo van a recibir. Luego de ello, bueno, es importante que ustedes le den la seriedad. ¿De qué manera? Una vez que se va a realizar un contrato de esta índole, se tiene que llevar a cabo las firmas de las personas que son tanto los donantes como los donatarios, es decir, los que van a entregar los bienes como quien los van a recibir. Si existen menores de edad, se los repito, tienen que ser representados por sus tutores. Si no existieran menores de edad y son mayores de edad, siempre estos contratos no solamente basta con que se firmen, tía Luz María, muchas gracias, hola, sino también tendrán que estampar su huella dactilar, en especial del pulgar derecho. ¿Para qué? Si alguna de las partes en algún momento demandara la nulidad, la revocación de un contrato de esta índole, sin alguna causa justificada, entonces se tendrá que esa parte manifestara, yo no lo firmé, no es mía la firma. Entonces, para que se perfeccione este documento, se cuenta con una huella dactilar estampada. Esa huella dactilar nadie la tiene. Todas las personas tenemos rasgos, grietas, incluso la forma de la huella es diversa. Ninguna persona la tiene idéntica. Tiene diferentes terminologías, diferentes tipos de rasgos, cómo está plasmada. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que con una huella se acredita la formalidad de ese contrato para que no sea susceptible de una revocación si es que no hay una causa justificada. Por eso es importante que acudan de verdad, y se los digo sinceramente, a un abogado. No lo quieran hacer ustedes, señores, porque no son especialistas en la materia, porque ustedes no saben cómo estipular un contrato, cómo llevar a cabo ciertos artículos, ¿sí? Entonces, se los repito, es importante que ustedes hagan eso. Ahora, vamos a pasar, como ya se nos está agotando el tiempo, ya nos quedan más o menos 10 minutitos, 12 minutitos. Quiero comentarles, para que una donación sea susceptible ahora sí de una revocación, de acuerdo al artículo 2370 del Código Civil para el Distrito Federal, nos dice así: la donación puede ser revocada por ingratitud. ¿Qué me refiero por ingratitud? Es decir que, bueno, alguna de las partes, y muy en especial de los donatarios, que es decir, las personas o la persona que va a recibir esas propiedades, incumpla con ciertas cláusulas. Una,
Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de este, ¿qué quiero decir con esto? El donatario es la persona que recibe los bienes y si él por algún motivo cometiera algún delito en contra de la persona, es decir, del donante, de la esposa del donante o del esposo del donante, del concubino, de la concubina o de sus hijos, que amerite alguna violación a sus derechos, entonces el donante podrá solicitar la revocación de este. ¿Por qué? Porque entonces está actuando de manera ingrata el donante o los donatarios. 2. Si el donatario rehúsa socorrer según el valor de la donación al donante que ha venido, más bien que se ha quedado en pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, resulta que el donante o los donantes, que son las personas que entregan los bienes, por alguna cuestión, ya sea por enfermedad, porque se quedaron sin trabajo, se quedan sin su propia manutención o sin un hogar, entonces ellos pueden acudir a los donatarios, es decir, los que reciben las propiedades, para que los ayuden. Si los donatarios o el donatario no los ayuda en proporcionarle alimentos, proporcionarles un hogar, es decir, permitirles que vivan en el inmueble hasta que ustedes, bueno, pues se regularicen, encuentren otro trabajo, recuperen otros bienes o hasta su fallecimiento, están incumpliendo en esa cláusula que se llama ingratitud. Entonces, de esa manera sí se puede llevar a cabo una revocación. Ahora, estas son las básicas, pero también existen otro tipo de cláusulas o otro tipo de fracciones con las que se puede revocar. Una, si el donatario o los donatarios cometen un delito grave, es decir, narcotráfico, es decir, violación, es decir, asociación delictuosa, también se puede pedir la restitución y la revocación de una donación para no perder esos bienes y no se los adjudique el fisco. Para que esto se lleve a cabo y estas revocaciones se puedan realizar, una, se tienen que pactar en un contrato. Por eso es que yo les digo que no pueden hacerlo ustedes solos, tienen que acudir a un abogado, ¿sí? Porque si no lo hacen de esta manera, no podrán solicitar la revocación. Luego, la acción de revocación por causa de ingratitud no puede ser renunciada anticipadamente y prescribe dentro de un año. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, fuera de área. Inge, está entrando una llamada. No sé, una disculpa, pero es que aquí tenemos el otro teléfono en cabina y estaba entrando una llamada. Como yo les comentaba, bueno, esta acción de revocación por ingratitud no puede ser renunciada con anticipación. Siempre se tiene que estipular en un contrato, ¿sí? Y nunca se puede renunciar a ella. 2. A pesar de que nos dice que esta prescribe dentro de un año, es decir, que si dentro de ese primer año en que se lleve esta donación no incurren en estas ingratitudes o en esto que yo les comenté de que, bueno, no socorren al donante o cometen algún delito, se supone que debería de prescribir esa acción y quedaría perfeccionada. Pero déjenme decirles, señores, que también lo cierto es que cuando existe una donación de padres a hijos, de hermanos, entre hermanos o de familiares como tal dentro del cuarto grado, esta como tal no va a prescribir. ¿Por qué? Porque al ser familiares dentro del primer grado,
Se tiene el derecho y la obligación de cubrir con socorrerlos para que no queden en estado de indefensión, de cubrir con ciertos alimentos a favor de los padres, a favor de los hermanos, a favor de los hijos, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Cuando no se lleva a cabo en un contrato, no se estipula esto, a pesar de que ustedes acudan ante un tribunal en materia civil para la revocación de un acto como este, si no le acreditan a la autoridad con estas cláusulas y con ciertas pruebas, no se podrá llevar a cabo la revocación. ¿Por qué? Yo les comentaba que no es tan sencillo que se restituyan los bienes. Para que haya una restitución de bienes, primero, tienen que haber faltado algunas cláusulas, como lo menciona el Código Civil que ya les leí, que en qué artículos está pues estipulado. Y 2, para esto tienen que iniciar un juicio, ¿sí? Un juicio en materia civil, del cual vamos a hablar en otra ocasión. ¿Qué se hace? Bueno, en este juicio es importante, primero, que cada parte cuente con una copia de ese contrato. La otra, una vez que quede protocolizado ante un notario público, es decir, se lleva el contrato con ciertos documentos para que se formalice, el notario le va a dar la certificación necesaria y va a mandar llamar, en algunas ocasiones manda llamar a las partes para que ante él firmen una acta especial donde ya se está dando por formalizada esa donación. Cuando quieren llevar a cabo una revocación y se abre un juicio para la restitución de los bienes, es importante que se cuente con esa protocolización y obviamente con esa copia de ese contrato para manifestar en qué cláusula se está, se está incumpliendo. 2, pruebas. ¿De qué manera son esas pruebas? Bueno, si quedaran en estado de indefensión y no tuvieran para su manutención y no los socorrieran y fuera esta situación de padres a hijos o entre hermanos o entre familiares, es importante que primero lleven a cabo un juicio en materia familiar por alimentos. Una vez que se lleve a cabo ese juicio, entonces podrán acreditar también con esta parte de que no están cumpliendo con los alimentos y el socorro. Entonces, de esa manera se les podrán restituir bienes. ¿De qué otra manera? Otra prueba importante es una testimonial, es decir, que existan personas que les conste que efectivamente los que están recibiendo esos bienes, ¡ay, de veras! Ustedes disculparán, pero aquí la compañerita de gafas violeta dice que ya le apure, que ya me tengo que mover y despedirme casi. Entonces, bueno, como les comentaba, lo que va a pasar aquí es que, bueno, deben de contar con ciertos documentos, en especial su contrato, para llevarlo ante un juez y se tiene que llevar su juicio hasta el final. Contar con algunos testimonios de que efectivamente se acredite que esas personas los están dejando en estado de indefensión y que ustedes no cuentan con los medios suficientes. Marco Antonio Jasso, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mi Marco Antonio Jasso. Muchísimas gracias. Inge, 1 minuto. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Creo que con esto concluyo el tema de hoy. Espero les haya quedado claro. Si alguien quiere que se toque algún otro tema, ya saben, inbox, en el muro, WhatsApp, para quien quiera una asesoría personalizada o tenga dudas, bueno, pues mi número de celular es el 55 14 02 90 06. Recuerden que las asesorías son individuales, son personalizadas en materia civil, familiar, laboral, penal, administrativo.
¿Nos vamos con canción o ya no? Nos vamos con una cancioncita, nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Yo los dejo con mi compañerita de Gafas Violeta. Va a hablar sobre... Inge. Sobre la legalización del aborto. Muy buen tema porque saben que yo también ya toqué ese tema, entonces los voy a dejar con mi compañerita. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y Inge, vámonos con esta cancioncita, por favor. Esta sí es la de Liquid Store. También de Rockabilly, señores. Escúchenla un momento. Liquid Store. Bueno, ahora sí ya me despido. Muchísimas gracias a todos por los que me estuvieron acompañando. Para aquellos que vayan a ver la repetición en unos 20 minutos, media hora ya se estará subiendo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde y ya saben que quedo a sus órdenes para cualquier asesoría. Nos vemos. Hasta luego y mucho ashe para mis hermanitos, mis aburés y para los que no también. Así que nos vemos la siguiente semanita. Bye.